El mensaje lo he titulado Genealogía de la mujer en la Biblia. Porque en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, las genealogías que nos parecen tan pesadas, ¿verdad? ¿Habéis leído la genealogía de la Biblia? Cuántos nombres, cuántas familias, cuántas cosas. Pues eso, en medio de todo eso, realmente hay cosas maravillosas, ¿no? Al pueblo de Israel, cuando leía estas genealogías, les encantaba leerlas y releerlas. ¿Sabéis por qué? Porque les daba sentido de pertenencia a una familia. Y eso es muy importante. Sentirse parte de un cuerpo. Hemos leído acerca de los dones, ¿verdad? Y de que el apóstol Pablo dice que en un cuerpo todos los miembros son necesarios, todos. Los más pequeñitos y los más grandes, todos son necesarios. No puede decir la mano no necesita el pie o no necesita el ojo, ¿verdad? Todos lo necesitamos unos a otros. Y eso es lo grande del cuerpo de Cristo, que todos nos necesitamos unos a otros. Bien, pues, como he dicho al principio, viendo que hay tantas mujeres en la iglesia, digo, ¿por qué no hablar acerca del ministerio de la mujer? Entonces, en esta mañana quiero hablar acerca de la mujer en la Biblia, pero también acerca de ese ministerio de la mujer. No voy a entrar en algunos pasajes de debate, en eso no voy a entrar, ¿no? En algunos versículos de la Biblia que hay en debate, porque no es este el lugar para hacer debate o para dar una charla o conferencia. Eso es en otro foro, ¿no? Para las mujeres, en otro tipo de reunión. Desde aquí, pues, lo que voy a hacer es compartir un mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje, un sermón, pero basado en el ministerio de la mujer. Bien, pues, la Biblia es el libro más leído y traducido y comentado de todo el mundo y en todas las épocas de la humanidad, por ser la palabra de Dios. Y porque es un libro que trasciende al tiempo y al espacio y está destinado a toda persona en todo tiempo y en todo lugar. Si uno lee la Biblia, encontrará cosas que son actuales en el ser humano, porque el corazón del hombre es el mismo hace 3.000 años que ahora, o 5.000 o 7.000. Es cierto que es un libro escrito por los hombres, pero inspirado por Dios. Por lo tanto, el autor es Dios. Y dice 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. En la Biblia se refleja la vida de personas auténticas, con sus lacras, con sus errores, con sus aciertos y sus virtudes, con sus actos heroicos y mezquinos también. Podemos ver que no esconde nada, refleja con toda claridad y con toda naturalidad que somos las personas desde el inicio de la creación. Somos así, las personas. Pero esa es la grandeza de la Biblia, que no cuenta solamente las cosas bonitas, sino que lo cuenta todo. Cuando uno lee este impresionante libro, encuentra a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, a reyes y soldados, a prostitutas, a madres y abuelas, a sacerdotes y profetas, a pastores, a jueces y magistrados, a esclavos, a señores, a sabios, a ignorantes, en fin, a toda una serie interminable de personajes, destacables unos, sin relieve otros, pero todos con algo que decir y con algo que hacer. Sin embargo, entre todos estos personajes ocupan un lugar importante las mujeres. No sé si os habéis dado cuenta. Son muchas las que aparecen en la Biblia, unas más famosas, otras menos, algunas casi desconocidas, pero la mayoría anónimas, de las muchas que aparecen. En este tiempo en los que vivimos se habla mucho de liberación de la mujer, pero no se ponen de acuerdo en manifestaciones, uno por un lado, otro por otro.
Por eso es bueno que volvamos la mirada hacia esas mujeres de la Biblia. ¿Para qué? Para que no perdamos de vista los principios éticos y morales, los valores permanentes e iguales para el hombre y la mujer de nuestro tiempo, valores que encontramos en la Biblia. Después de esa introducción que acabo de hacer y de decir que en esta iglesia hay 3 veces más mujeres que hombres, por lo tanto que era al principio, vamos a ver, después de la introducción, el mensaje en 3 puntos. El primero, mujeres del Antiguo Testamento. Así habla la mujer, porque si no, no terminaremos nunca. El segundo, mujeres del Nuevo Testamento. Y el tercero, un comentario al pasaje del apóstol Pablo en este capítulo de 1 Corintios 12 que hemos leído. En el Antiguo Testamento destacan mujeres como Sara, esposa de Abraham y madre de Isaac, ligada a la promesa divina de la posesión de un país nuevo y de una bendición que se va a extender a todas las naciones. Importante, porque Sara nació Isaac y luego el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Vemos en el Antiguo Testamento. A Rebeca, esposa de Isaac y madre de Saúl y Jacob, ligada también, como Sara, a una promesa divina de una descendencia. De esa descendencia nacería el pueblo de Dios que esperaba el Mesías. Por desgracia, el pueblo judío sigue esperando el Mesías, no aceptando a Jesús que vino enviado por Dios como el primer misionero a esta tierra. A Lea y Raquel, 2 hermanas, esposas del mismo marido, quizás para nosotros nuestra cultura sea un poco chocante, aunque no por eso carece de todo interés, ¿no? Aquí se plantea el problema de un hogar polígamo, con las implicaciones de todo orden que esta situación lleva consigo. Aunque Raquel era la mujer de Jacob según la promesa. En Guinea Ecuatorial la poligamia era permitida, es legal, y la Merced hemos sido testigos del agravio comparativo de que un hombre tenga varias mujeres y, como siempre en todos los casos, una de ellas la favorita. E incluso como un hombre con 2 mujeres se convirtió y tuvo que tomar decisión con respecto a una de ellas. Pero esta experiencia que tuvimos allí y que conocimos, la contaré en otro momento. Ahora no viene el caso porque me llevaría tiempo. Seguimos con mujeres del Antiguo Testamento. Débora y Jael. Estas 2 mujeres relacionadas entre sí por un hecho casual, aunque para Dios no hay casualidad, porque Él siempre hace coincidir todas las cosas con un propósito. Bien, pues estas han pasado juntas a la historia como 2 heroínas de la guerra de los hebreos contra los cananeos en la época de los jueces. Débora administraba justicia en nombre de Dios bajo una palmera en los montes de Efraín. Y no solamente eso, sino que también pesaba sobre ella las cargas del gobierno de la ciudad. Es decir, mujeres importantes. En el punto de ordenación pastoral de Damaris, en Badajoz, año 2006, una pastora que nos visitó, de Navarramón de la Mata, que pastorea todavía allí con su esposo, en la provincia de Cáceres, leyó un escrito, el cual me entregó después de leerlo, y todavía lo conservo. Dijo lo siguiente, dirigiéndose a ella, en el punto de ordenación: Damaris, que Dios te haga grande como Débora, mujer de la vida, que se sentaba a juzgar debajo de la palmera. Que el Espíritu Santo sea para ti como esa palmera que identificaba a Débora. Que se diga: Damaris, mujer de Julio, que se sienta debajo del Espíritu de Dios para gobernar con sabiduría a su pueblo y a los que acuden a ella. Mujer sabia y clara, madre de Israel, madre de muchos. Es decir, que antiguamente hubo mujeres muy importantes en el pueblo de Israel. Ruth y Noemí, conocidas estas, ¿verdad? Ruth la Moabita, una extranjera de un pueblo abominable, según Esdras capítulo 9, versículo 14,
los moabitas eran pueblo abominable. Sin embargo, Dios las escoge por sus virtudes y sobre todo por el amor a su suegra Noemí, merece el premio y la recompensa de Dios entrando a formar parte de la ilustre familia de los antepasados del rey David, del cual luego nacería Jesús. Jesús el Cristo, el Evangelio, el Mesías enviado. La vida de estas dos mujeres están tan ligadas y tan relacionadas entre sí que es casi imposible hablar de una sin mencionar la otra. Ejemplo, verdaderamente sorprendente la buena relación entre una suegra y una nuera. ¿Por qué? Porque en el Señor lo imposible se vuelve posible. Todo posible en Cristo. Sigamos. Ana y Penina, dos mujeres, esposas de un marido también. Ana, la madre de Samuel, era una mujer de fe y una figura llena de encanto por el relato que encontramos en el primer libro de Samuel. Penina tenía hijos y aprovechaba cualquier ocasión para herir y para despreciar a su rival, a Ana, echándole en cara su esterilidad. Qué cruel, ¿no? A Ana le afectaba tanto esta actitud que con frecuencia rompía a llorar e incluso dejaba de comer. Todo esto está relatado en la Biblia. Ni las palabras de Elcana, su esposo, su marido, la consolaban. Su marido le decía: mujer, ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y por muy buena que fuese la intención del marido, no bastaba para consolarla. Solo Dios hizo un milagro en esta gran mujer de fe. ¿Cuál fue el milagro? Que quedó embarazada. Y su hijo Samuel fue uno de los más grandes jueces y profetas de todo Israel. Sigamos. Algunas más. Abigail, esposa primero de un rico propietario de rebaños y después una de las mujeres del rey David. Esta mujer ha pasado a la historia como el prototipo de la prudencia y sagacidad. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Betsabé, mujer hermosa, de la que se enamora David y comete adulterio. Dios envía al profeta Natán para hacerle ver su pecado a través de la parábola de un hombre rico. Y él, David, se arrepiente y reconoce que ha pecado, que ha cometido adulterio. Y Betsabé queda embarazada por causa del adulterio antes de casarse con él. Pero ese niño muere. Pero el segundo, que nació ya estando casada con David, llegó a ser el rey Salomón. Esther, huérfana de padre y madre, fue adoptada como una hija, pero por su tío Mardoqueo. Se distinguía no solo por su hermoso físico y buen parecer, sino por su obediencia a su tío, que era como su padre, por su humildad y discreción, guardando silencio sobre su origen judío, por su simpatía que se ganaba a favor de todos cuantos la veían, y se ganó sobre todo, a la primera de cambio, el favor del rey. Cuando se trató de salvar a su pueblo, estuvo dispuesta hasta llegar a la muerte. Esther se distinguió también por su diplomacia, por su inflexibilidad para con los malvados, en especial contra Amán, el gran enemigo de los judíos, y por su inquebrantable fe en la ayuda de Dios. ¿Y qué podríamos decir de Noa, de Tamar, de Séfora, de Hanna y otras muchas más? Las cuales tienen un mensaje que comunicarnos, porque en ellas de una manera o de otra se manifiesta la acción de Dios, y de ellas podemos aprender a saber qué hacer y qué no hacer. Eran mujeres estas casi anónimas, que no son tan importantes, entre comillas, para el hombre, como podría ser Sara o Rebeca o otras mujeres. Pero realmente todas han sido mujeres de fe que han cumplido el propósito de Dios en sus vidas, haciendo cosas importantes
y sirviendo al Señor allí donde han estado. Pero también en el Nuevo Testamento. Es cierto que la cultura antigua y también del primer siglo de Jesús era cultura machista, es decir, que eran los hombres los que tenían el papel importante. No obstante, mujeres valientes las encontramos y se mencionan en el Nuevo Testamento gran cantidad de mujeres con sus nombres y otras, como en el Antiguo Testamento, anónimas, pero no menos importantes. En los Evangelios tenemos a una mujer creyente llamada Elizabeth, madre de Juan el Bautista, hombre importante. A María, madre de Jesús. Algo especial tendría que Dios la eligió a ella como madre de Jesús, no madre de Dios. Porque si Dios tuviera madre, no sería Dios, sino madre de Jesús. A Ana, la profetisa, hablando de la redención que traería ese niño que llevaba al templo sus padres. Mujeres sin nombre. Tenemos a la novia de la boda de Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino, en buen vino, perdón. A la suegra de Pedro, que la sanó de fiebre. A la viuda de Naín, a la que Jesús resucitó a su hijo. A la mujer pecadora, adúltera. Jesús le dijo que él no la condenaba, pero que no pecara más. Cuando iban a apedrearla, a la hija de Jairo, que levantó de la cama, a la mujer de flujo de sangre, que no tenía cura, había gastado todo el dinero en médicos y solo le quedaba acudir a los médicos de médicos. Tocó el manto de Jesús y fue sanada. ¿Por qué? Porque tuvo una fe sencilla, creyó y confió en el poder de Jesús, de tal forma que estaba segura que con solo tocar el borde de ese manto quedaría limpia. Había mujeres que servían a Jesús con sus bienes y se mencionan. Lucas lo menciona en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Juana, mujer de Chuza, el que era administrador del rey Herodes. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. A Susana y a otras muchas mujeres sin nombre, pero discretas e imprescindibles. Dice Lucas que aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades también le seguían. Y menciona Lucas nombres. Menciona a María, que llamamos Magdalena, que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que no se mencionan, pero que servían a Jesús con sus bienes. Ahí está. Qué importancia, de la mujer. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Marta y María, amiga de Jesús. Otra vez mujeres sin nombre, como la mujer encorvada, y Jesús la sana. Y otras muchas. La viuda pobre que echó en la bandeja del templo todo lo que tenía, 2 blancas. La moneda de menor valor en la época. Esas mujeres, 2 blancas. Ella daba al Señor lo que tenía, 2 blancas. Se cree que de ahí viene la frase, estoy sin blanca. ¿No habéis oído esa frase? Estoy sin blanca, no tengo algo así nada. Pues de ahí, se cree que de ahí viene la frase. La mujer samaritana en busca del agua viva. La mujer sirofenicia, un ejemplo de fe y oración. Que no siendo judía, pues acude a Jesús. Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, que intercede que intercede a Jesús por ellos. Las 10 vírgenes, las 5 prudentes y sensatas, de todo hay, de las 5 prudentes que salen a recibir a Jesús. Y bueno, y otras muchas. La verdad que otras muchas. Y la mujer a pie de la cruz, qué valiente, ¿no? A Jesús los discípulos dejaron solos, pero las mujeres ahí estaban. Bueno, también estaba Juan allí. Y luego mujeres
¿Sabéis que Jesús, a la primera persona que se presentó después de resucitar fue a las mujeres? María Magdalena, como la primera presenciar y comunicar a los demás la resurrección de Jesús, según el Evangelio de Juan. Lucas, el evangelista, dice que las mujeres habían venido de Galilea y dieron las nuevas de la resurrección de Jesús. María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y otras con ellas. Y los apóstoles no lo creían. ¿Qué os ha pasado? Algo os ha pasado a vosotras que habéis visto. No puede ser. Jesús ha muerto. Marcos dice que fueron María Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé. Y Mateo dice que María Magdalena y la otra María también fueron. Es decir, que las mujeres. En los Hechos de los Apóstoles tenemos a Zafira, a las 4 hijas de Felipe, que eran evangelistas. Las 4 hijas de Felipe. Tabita, que era una modista y hacía buenas obras. Hacía obras social, como diríamos, ¿no? A la gente necesitada. Y se muere, pero Jesús la resucita. En fin, tenemos a otras mujeres también. Lidia, la primera vendedora de púrpura, se hacía reuniones de oración en su casa. La primera europea que se convierte al cristianismo. Tamar y la Areopagita. Los sabios del Areópago se burlaban de Pablo cuando oyeron de la resurrección y le dijeron que ya te oiremos en otra ocasión. Algunos le siguieron, entre otros Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris. Eso está en Hechos capítulo 17. Algunos detractores, que siempre los ha habido y los hay, dicen que Damaris era la mujer de Dionisio, por eso estaba ahí, acompañando a su marido. Pero no es así. Damaris estaba en el Areópago, porque era una mujer competente para debatir de los temas de filosofía allí en el Areópago. Bien, pues en la carta del apóstol Pablo también encontramos otras mujeres. Febe, diaconisa. Priscila, líder y responsable en la reunión de su casa junto a su marido Aquila. Es decir, que en su casa, en la casa de Aquila, donde Priscila, se reunían un pequeño grupo. Podría haber dicho Aquila, pero no. Se menciona primero a la mujer, cuando en aquel tiempo siempre era el hombre que se mencionaba primero. Es decir, que Priscila era responsable de su casa y hacía un importante trabajo misionero evangelístico. Dice el apóstol Pablo: María, la que ha trabajado mucho. Junías, compañera en la casa donde estaba prisionero. Trifena y Trifosa, que trabajan en el Señor. Pérsida, la que ha trabajado mucho. Julia y la hermana de Nereo. Loida, Eunice, abuela y madre de Timoteo. ¿Se acordáis, no? Según la Biblia. Y Timoteo aprendió de su abuela y su madre, de la palabra de Dios, ¿no? De la Escritura. Es decir, que vemos, la verdad es que las mujeres en todos los tiempos, en todas las épocas, siempre han demostrado su fidelidad al Señor, incluso hasta la muerte, algunas de ellas. Como se puede ver en la Edad Antigua, en el primer siglo del cristianismo, en la Edad Media, en la Edad Moderna y en nuestra edad contemporánea también, lo estamos viendo. Mirad, en la historia de la Iglesia Bautista de Aguilas, que hemos sido pastores allí muchos años, también ha habido mujeres como una mujer llamada Feliciana de Jaén, Judith de Astro, de doña Lina Simpson. Doña Lina, ¿sabéis que el ayuntamiento le puso en la calle a esa mujer? Que era enfermera, iba a las cuevas y curaba a la gente gratuitamente. Y los médicos no querían saber nada de ella, la farmacia no querían darle medicamentos,
Solamente hubo una farmacia que dio medicamentos para poder. Y lo que traía de fuera, pues el reconocimiento de esta gran mujer, esposa del misionero Simpson, y que luego cuando murió Simpson de un parto, ella estuvo varios años ahí sustituyendo al marido como pastora misionera, al mismo tiempo que hacía el trabajo de enfermera, que murió cuando vino la peste. Murió, como diríamos, con las bolsas puestas. Y por eso el ayuntamiento le hizo este reconocimiento a una mujer evangélica. Bien, pues, y otra mucha más. En los más de 100 años, bueno, puedo decir que mañana lunes la Iglesia de Águila cumple 133 años desde que se constituyó Álvaro Bautista. Así que son años. Y muchas mujeres pasan por allí haciendo grandes cosas. Aquí en nuestra Iglesia de María, pues, más o menos 50 años, desde que empezó a abrirse la Iglesia, ¿no? Calculo como 50 años tiene esta Iglesia, la obra bautista. Bien, pues, en esos años han pasado muchas mujeres, han hecho muchas grandes cosas, y que pasarán a la historia de esta Iglesia, como que han estado sirviendo en la obra del Señor aquí. Y no sé qué puedo mencionar, Rosa, que lleva toda su vida aquí. No me oye, pero lleva 80 años, pero no sé los años que llevará aquí desde que se inició. Ya fue, se inició. Mujeres que están trabajando, Ser María, la obra social, están trabajando muchísimos años. En el Consejo de Iglesia, Luisa María, encontramos también a Micaela, encontramos actualmente, ¿no? Ahora, también a Laura, que están sirviendo al Señor aquí, y muchas de vosotras que estáis sirviendo, estáis ahí, y cuando hace falta algo, ahí estáis, las que estáis aquí ahora. Ahí estáis, aquí os veo. Os veo aquí, os veo allí. Y cuando hay actividades, cuando hay algo, aquí estáis, si lo enseñan. Todas vosotras pasaréis y estaréis en la historia de esta iglesia. Vuestros nombres están. Una como más importante, otra como menos, pero todas para Dios importantes y necesarias. Por eso es que, en tercer lugar, comentar el pasaje de 1 Corintios 12 que hemos leído. En este texto se ve a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, como mencioné al principio. Porque la Trinidad es la responsable de administrar los dones, los ministerios y las operaciones a todos por igual. La Trinidad trabaja en perfecta armonía, estableciendo y equipando y desarrollando la nueva creación de Dios, que es su iglesia. La iglesia de Cristo, no es de los hombres. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, en el versículo 4. Podemos definir el don como una dádiva que involucra gracia de parte de Dios. Es decir, aquellas capacidades especiales que se reparten de manera gratuita a los creyentes, con el fin de que sean de provecho para la iglesia, para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tal como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Y nadie discute la administración de los dones por el Espíritu Santo, quien los da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Dice el versículo 11 del capítulo 12 de 1 Corintios, que hemos leído. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos tenemos por lo menos un don. Que puedas ser rico en ese don, en la obra del Señor, en la iglesia donde Él te ha puesto. Por otra parte, creemos que lo que con el Espíritu Santo es lo que nos sucede y viene a nosotros cuando creemos que Jesús es el Salvador. Y dice el versículo
13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso es que sin entrar en más profundidades surgen varias preguntas. ¿Hay algún lugar en el Nuevo Testamento donde se diga que algunos dones son solo exclusivos para los hombres? Que las mujeres no tienen dones para servir a la iglesia. Yo no veo ningún lugar. ¿Hay algún lugar en el Nuevo Testamento donde se diga que el Espíritu Santo no ha dado dones o ciertos dones a las mujeres por ser mujer? No lo veo. Si alguien lo encuentra, que me lo enseñe. Y con respecto a los ministerios, dice Pablo que hay diversidad de ministerios, pero Cristo el Señor es el mismo. La definición del ministerio sería la de servicio, diácono y servidor, diaconía, ministerio religioso y espiritual. Por eso es que este ministerio que ha definido como la diferente forma de servir, utilizando los dones que hemos recibido de parte del Señor. Cristo constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que eso el Señor lo ha dado a todos aquellos que eran fieles. Al igual que el Espíritu Santo dio dones, Cristo dio ministerios. ¿Para qué? Todo tiene que llevarse a cabo para la perfección de los santos, para la obra de la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Y surgen nuevas preguntas. Si es Cristo que da el ministerio a los que el Espíritu Santo ha dado el don, ¿por qué nosotros impedimos que una mujer pueda predicar? Por ejemplo, suponemos un ejemplo. ¿O puede enseñar a los mayores acerca de la Biblia? ¿Por qué nos atribuimos el derecho de ser quienes deciden quién tiene o no un ministerio donde desarrollar sus dones, cuando es Cristo el encargado de darlos? ¿Quién soy yo? Dice, también hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Frase interesante del apóstol Pablo. Literalmente significa poder para hacer algo. Esta palabra se puede traducir por hacer un trabajo, una actividad, una función. Y es que en general, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, algunos tachan por machista, pero no lo era. Era avanzado a su tiempo. Aquí se está refiriendo a todas aquellas funciones y actividades que los cristianos pueden realizar dentro del trabajo de su ministerio. Y todo es dado por Dios. Repito, pero Dios hace que todas las cosas en todos. Y todos. Somos todos, no los cuantos. Por tanto, alguien puede pensar que es solo para los hombres, pero no. Porque Dios es el que hace todas las cosas. En todos es el mismo, es Cristo. Y para ir avanzando, ya dije que no iba a entrar en textos así que hay como polémicos para debatir, eso es otro foro, ¿no? Lo que yo quiero en esta mañana es decir claramente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículos 27 a 29, que quiero leer.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo fuisteis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Para mí está clarísimo. Con respecto a servicio, con respecto a los dones, con respecto a los ministerios, no hay hombre ni mujer. Una mujer lo tiene llamado para servir al Señor y un hombre también. Ahora bien, ya concluyendo, ningún cristiano puede decir que no existe un área dentro de la iglesia donde pueda servir. Ningún nacido de nuevo en Cristo puede decir que no ha recibido algún don espiritual. Porque como parte del cuerpo de Cristo todos somos útiles. No hay nadie que sea un inútil en la iglesia. Todos somos útiles para el Señor. Y en esta responsabilidad, servir al Señor en aquello que nos sentimos realizados para hacer. Por lo tanto, todos los creyentes hemos sido capacitados por la Trinidad para trabajar en algún ministerio de la iglesia, para servir a Dios en alguna área y para ser mejores testigos de su gracia. Pero a cada uno le da la manifestación de Espíritu para provecho. Pero para provecho propio, no. Para provecho de la obra del Señor. Y esto no importa raza, nación, condición social o género femenino o masculino. Mujeres solteras y casadas, madres y abuelas, hijas y nietas, cuñadas y hermanas, primas y amigas, os digo desde aquí, en esta mañana, que merecéis toda nuestra admiración y respeto. Hermanas, que Dios os bendiga, que Dios os siga usando en su iglesia y en su obra, según vuestras capacidades, según vuestros dones, según vuestros ministerios. Y todos juntos, todas vosotras y nosotros, serviremos al Señor aquí, en este lugar donde nos ha puesto, para el agradecimiento de su obra y para la gloria de su nombre.